Ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo está Caro Félix. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es nuestro amigo Francisco Marcioni. Él es crítico, conocedor absoluto de la ciencia ficción latinoamericana y anglosajona y de otros lugares por descubrir. Y hoy está con nosotros amablemente para hablar del tema de los ovnis. ¿Verdad, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vos sabés que ovnis en la literatura es un tema que a mí me obsesiona, sobre todo como escritor, porque como lector siempre el recorrido de los extraterrestres por la literatura de ciencia ficción siempre fue como intermitente, digamos. O sea, cuando uno empieza un camino, ¿no? De lector de ciencia ficción, ¿qué es lo que como mejor me defino? O sea, yo, si vos me preguntás qué soy, yo soy eso, porque lo hago desde siempre, sin darme cuenta la mayor parte del tiempo. Después como que en un momento me dije, esto a mí me gusta, y empecé a estudiar específicamente cosas del género. Pero como que me di cuenta en un momento que los alienígenas era como que cuando te proponen los caminos de lectura de la ciencia ficción, te dicen, bueno, tenés que leer a, Asimov. Bueno, entonces lees a Asimov. Tenés que leer a Bradbury, entonces lees a Bradbury. Y así, cuando vas por autor, los extraterrestres, los aliens, las naves, van por un lado, que aparece a veces, y a veces se va, a veces no tiene nada que ver lo que están leyendo. Están leyendo a Dick y son, si lees toda la obra de Dick, una parte menor se trata sobre extraterrestres en sí. Y entonces, como que eso va por un lado. Y por el otro, como en la vida cotidiana, en la que somos Clark Kent, vamos y escuchamos a los, en la tele, vemos X-Files o vemos documentales, o vemos, bueno, los mexicanos ven a Jaime Maussan desde que nacieron, los argentinos vemos a otros similares como él, científicos como él, que están a su modo buscando la verdad, digamos, y justamente por eso, cuando propusiste este podcast, justo estábamos viendo, ¿no? Las momias, o De esas, Maussan. esas cosas que Maussan puso. Para mí, o sea, yo no creo que haya nada mayor, nada que le dé más alegría a un lector de ciencia ficción ver que en el Congreso de la Nación hay dos extraterrestres en una caja y un científico está diciéndoles que son extraterrestres y que deberían ser leyes que contemplan a los extraterrestres. Parece un momento culmine. Yo tengo 44 años y es una alegría haber visto este momento, ser contemporáneo del momento. Lo vamos a escuchar, lo vamos Además, a escuchar en la historia toda la vida. la estampa es preciosa, además, la cajita de zapatos ahí donde tienen a los monigotes estos y Maussan así con una cara como de quien ve a su recién nacido en la cuna, ¿no? Así como que está a punto de hacerle así como... Me gusta esa idea porque parecían, yo escuché por ahí que parecían ataúdes. Ah, Y está bueno porque que los aliens estén en ataúdes, pero que vos digas, Maussan los miraba como si fueran recién nacidos. ajá, Ahí sí. hay algo literario en todo eso. Ves que no es un evento normal lo que hemos visto. No hemos visto otro episodio más en la vida política mexicana, americana, mundial o lo que sea. Ajá. Hemos visto algo extraño, realmente extraño. Y en un país como Yo en sí. o digamos, hay medio sándwich, que en el prestigio mundial no está abajo, pero tampoco está arriba, pero Ajá. México es una tierra interesante que todo el mundo cautiva, es un enigma. Entonces, dicen, a mí me escribieron, pero o sea, ningún mexicano, todos argentinos me escribieron, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó que de pronto hay alienígenas en el Porque Congreso? esto es tendencia, ¿no? En las redes, Porque ¿qué onda? esto, o sea, no es, ¿por qué está pasando? Me preguntaban, no porque la gente está hablando de eso sí se dan Y le cuenta. dijiste, no, pues, ¿por qué no? Exactamente, ¿por qué no, viejo? ¿Qué? ¿Vos creías que esto iba a durar para siempre? ¿Que Ajá. los gobiernos iban a poder ocultar la información toda la vida?
Bueno, no, el tema es que cuando pasa todo esto, yo generalmente lo leo en clave de ciencia ficción. O sea, lo hago casi naturalmente. Siento que es un gran momento para la popularidad de los alienígenas y para la ciencia ficción en sí. Y Ajá. si vos mirás la curva, esto es algo que te quería traer hoy, si vos imaginás una curva de lectura que recorra la popularidad de la ciencia ficción y haces otra curva de atención al tema ovni, vas a ver que las dos se parecen mucho. Me gustaría ser un dotado en los gráficos y eso y haberte traído una gráfica, Ajá. pero no es difícil hacerlo. Ajá. Vos decís, bueno, ¿cuándo fue la época que más se leyó ciencia ficción o que más se interesó a la gente por la ciencia ficción? Mediados de los 50 Claro. hasta fines de los 80. Ujú. En los 90 empezó a decaer un poco, como que quedó algo como quiche en los Sí, 90. sí. Aunque existía Equify, había toda una movida, era algo quiche. Y después, ahora, recupera hace 5 o 6 años, están recuperando un prestigio los alienígenas. Bueno, a lo mejor no es, como que la gente empieza a prestar atención y decir, bueno, a lo mejor no es toda una pavada, a lo mejor hay algo de cierto en esto. Empieza a preguntarse, ya la gente Sí, común, ya vas a cenar con tus tíos de sí. otras No ciudades, necesariamente por el monigote y de Maussan, ¿no? Que haya convencido a nadie, pero sí en el sentido de, bueno, hay imágenes, hay avistamientos, ¿no? Que han visto, bueno, o sea, hay avistamientos que reportan cientos de personas, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? En Phoenix, hay uno muy famoso, ¿no? Las luces de Phoenix. En la Ciudad de México hubo uno, tengo entendido, yo estaba muy chiquito en los 90, pero hay gente mayor que me dice que pues sí, que las vieron, ¿no? Y las vieron miles de personas. Hay reportes de ese tipo de avistamientos, por eso ya creo que ya les llaman FANIS, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados, como para no Sí, asumir que son objetos, ¿no? Son fenómenos, son fainos, son apariciones, ¿no? es muy de Ilusiones, espejismos, ¿de qué tipo, no? Pero reportes de avistamientos de eso ha habido desde hace siglos. Entonces, incluso si uno no se compromete así completamente con la hipótesis extraterrestre, eh, pues eh, sí que pica la curiosidad, ¿no? Saber de qué se trata entonces. la literatura de ciencia ficción, siempre adelantada a todos los fenómenos sociales, ¿no? Ya escribió sobre esto, escribió muchísimo sobre estos temas. Y es por eso que yo creo que la literatura ovni, digamos, llamémosle la construcción ovni, es una construcción de la ciencia ficción, Ujú, que probablemente uno de sus géneros más populares sería. ujú, Y de hecho es un fenómeno curioso porque es en su mayoría involuntario, es decir, la intención literaria en todos esos textos, llamémosle testimonios, documentos oficiales, periodistas, reportes periodísticos, todo eso veámoslos como texto literario. Si los vemos como texto literario, tienen una condición, que son en su mayoría involuntarios. Los autores de esos textos no quieren crear un texto literario, ujú. quieren contar una verdad. Pero en realidad, como nosotros no les creemos mucho, pero tampoco queremos poner en duda su experiencia, porque también respetamos que le haya pasado algo y que quiera expresarlo con las herramientas que tiene, entonces decimos, podemos decir, bueno, son cuentos, ¿no? Que es lo que diría mi mamá, qué sé yo. Diría, bueno, pues son historias, o Ujú. sea, las podés creer o no, eso no, bueno, con las historias de los libros pasa lo mismo, las podés creer o no, solo que en los libros hay un pacto de que un poco es mentira. O sea, como que si yo soy un escritor de literatura y te estoy contando una historia de ciencia ficción con extraterrestres, bueno, vos y yo ya sabemos que es mentira, estamos de acuerdo con eso. Hay veces que uno consume ese tipo de contenido. Por ejemplo, a mí me gustan podcasts pues de rollos paranormales, ¿no? Justo porque entro con ellos en una especie de relación parecida a este contrato que uno tiene con un autor de ficción, ¿no? Como yo de entrada sé o sea, tengo mi escepticismo, ¿no? No lo voy a tomar como una verdad, ¿no? Lo voy a tomar a lo mejor como una historia
y si está bien hecha y está bien contada, la voy a apreciar más, ¿no? Sea de fantasmas o de criptozoología o de encuentros cercanos o de lo que sea. Pero me cuesta mucho trabajo a mí como suspender completamente la incredulidad y decir, sí, esta persona vio esto, ¿no? Ahora, puede que yo crea que esa persona, o sea, que esa persona está convencida de lo que vio, ¿no? Que esa persona está convencida de que dice la verdad y por eso tantos de ellos pasan los polígrafos. Pero eso no es lo mismo que creer, que asumir que lo que dice es el caso, ¿no? Entonces entro como en esta relación rara, como quien lee un cuento de ciencia ficción, digamos. Mira, yo creo que llegar a qué es todo ese bagaje, a qué es exactamente, es como una pregunta, estamos tratando de desentrañar cosas que probablemente los filólogos, los antropólogos que están dedicados a eso. Yo, la verdad, con toda la literatura ovni, creo que todos tenemos una relación con ella. Ya me contaste la tuya, pero, o sea, como yo también tengo una relación con la literatura ovni, todos tenemos una, y eso es también algo muy interesante. De ovni se puede hablar con básicamente todo el mundo. Sí. Sí. O sea, no hay ninguna sola persona que sea indiferente al tema. Es imposible. A menos que encuentres a alguien muy pesado. Diga, eso es mentira y no quiero hablar de cosas Sí. así. Ajá. Bueno, qué sé Sí. yo. Pero es un 10%. El 90% de la gente, todos tienen una teoría sobre los zombies y de hecho te sorprenden las teorías que tienen. Sí. No les pasa que conocen a alguien que nada que ver y de pronto te dice, no, los extraterrestres existen, yo los vi cuando era chica y te empiezan a contar una historia y vos decís, ¿de dónde esta persona sacó esta historia? Sí. ¿De dónde está? La Ujú. leyó en algún lado y está creyendo que la vivió, la vio en la tele y le gustaría haberla vivido, o realmente la vivió también. Porque es como, por eso te digo que la literatura ovni es una creación de la ciencia ficción. Si vamos a la historia de la ciencia ficción, el primer relato jamás escrito sobre ovnis y sobre extraterrestres es la Guerra de los Mundos. O sea, hay otros antes. Ujú. Yo tengo uno de el editorial Walden, que es una Ajá. editorial argentina, mexicana, que tiene sus libros en México y en Argentina, publicó un libro de Luciano de Samóstata. Ujú. Lo tengo por ahí, no sé dónde está, pero este libro es un libro del siglo II. ¿Es el que viaja en un barco a la luna? No. Este, ¿Sí? no viaja en un barco, bueno, no me acuerdo Ok, exactamente, ok. porque es muy complicado. Porque Yo sí, lo me suena leí de algo. con mucho interés. Sí, sí, es muy complicado el libro y, o sea, Ajá. son libros que hay que leerlos para, por ejemplo, para responder esta clase de preguntas. Ujú. ¿Ya? Yo no puedo responder ahora, porque cuando lo leí dije, me acuerdo de la pandemia, sí, Ujú. como, sí, no sé, no me interesa, el futuro está sucediendo ahora, digamos, como, estaba muy interesado, leía noticias todo el día, no, totalmente enganchado. Pero quiero decir, después no lo volví a agarrar, pero me vino lo recordé ahora que estábamos charlando. Es un texto del siglo II, esta editorial lo recupera, Ujú. lo traducen de vuelta, lo prologa Martín Felipe Castañet, gran amigo y escritor de ciencia ficción argentino, y, y ahí ya se ve que las, conocer a los selenitas era una aspiración de los hombres del siglo II también, y las mujeres del siglo II. Pero Luciano de Samóstata lo escribe, pero en aquel momento los libros no tenían el significado sociopolítico que tienen ahora. O sea, no es que ahora sale un libro y lo leen 100, 200 personas y esas 200 personas de algún modo influencian en la creación, construcción de una obra. Ujú. En aquel momento no leía nadie a eso. O sea, no leía nadie realmente. Entonces, todas esas historias, si bien ya existían en la imaginación, la primera historia que cautiva a los lectores, que es masiva, que está en los términos de lectura post-revolución industrial, es La Guerra de los Mundos. Por supuesto, claro. Entonces, es una ficción, es un cuento.
Y entonces, digamos, eso es lo que inicia el fenómeno ovni. No es el primer avistamiento en Cartwright, Arizona, ¿me entendés? No, no, no es eso. Es una novela. Y ahí la gente empieza a imaginar como que esto puede, tal vez esto que ven en este libro es lo que vi el otro día cuando volví para mi casa. Esa idea empieza a surgir. Sí, Es lo que vi en esta adaptación fílmica de 1930, es lo que vi cuando fui a las montañas. Yo te cuento, y te cuentan, ¿no? Entonces, me parece que como que ahí empezó, y en los 50 como que eso se asentó, ¿no? Y ahí empezaron las máquinas de fotos, estar buenísimas, y la gente empezó a sacar fotos, y videos, qué sé yo, no, filmaciones después con las cámaras de video hogareñas. Me parece que como que la gente se apropió de ese género y también decidió contar sus historias. eso justo me parece bien, bien importante. Me gustó mucho que trajeras este tema a este podcast porque además le queda como anillo al dedo, ¿no? Porque es un tema justo limítrofe, ¿no? Porque hay este paso entre, como tú mencionas, la ciencia ficción a la cultura, al imaginario colectivo, ¿no? Espontáneo de la cotidianidad. Y eso está bien interesante. Cómo pues sí, o sea, se puede rastrear, ¿no? Las emisiones radiofónicas de la Guerra de los Mundos, pues desataron algunos pánicos colectivos, ¿no? En algunos poblados ahí. Entonces, hay como En Nueva York. como que hay un movimiento bien natural, como que la gente hace suyo este asunto y lo toma como algo verosímil, ¿no? Algo que podría ocurrir, ¿no? En un contexto además de Guerra Fría, de paranoia, como del cielo y tal, supongo que la idea de una amenaza exterior les era muy cercana, ¿no? Y también no nada más eso, sino como en un contexto de extrema secularización, ¿no? O sea, que el Ajá. propio proceso científico, sí, que el propio progreso científico y técnico que bueno, al que dio lugar la guerra, ¿no? Y el periodo de toda la tecnología bélica y y de la Guerra Fría, pues generó como una especie de vacío idóneo, ¿no? Ajá. En donde se asentaron justamente todas estas, estos nuevos mitologemas, incluso ahora ya muchos historiadores de la religión ven todo este fenómeno, todo el fenómeno ovni en la tónica, ¿no? En la que se veía antiguas mitologías y finalmente pues se constituyen nuevos mitologemas que se asientan justamente en este espacio fértil, vacío, ¿no? Ausente de nuevas narrativas que pudieran pues alimentar eso que es como pues es un impulso humano que está en todas las culturas, ¿no? Que tiene que Sí. ver con el creer y con el hacerse explicaciones, pues, de la realidad, ¿no? El hacerse un discurso metafísico propio, Exacto, es ¿no? como la matriz, o sea, si antes la matriz era la trascendencia, el mundo de lo sacro, lo luminoso, ¿no? Ahora el matriz donde están saliendo todas estas narrativas mitológicas va un poco por ese lado de los extraterrestres, ¿no? Ya sea, te sirve, por ejemplo, para explicar el origen, ¿no? Puede ser que tengamos un ancestro común con otras razas extraterrestres, para explicar el destino, ¿no? Esta idea del destino interplanetario del ser humano, para explicar quiénes somos, o sea, es como, es en efecto, yo creo, una mitología del siglo XX, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Es una leyenda del siglo XX. Exactamente, un mitologema, como bien decías en discurso antropológico, ¿no? Por eso te decía, un antropólogo puede ayudarnos los conceptos de la antropología pueden ayudarte a entender bien qué pasa entre el fenómeno ovni y la gente. Hay como una explicación de psicología social, bueno, nosotros necesitamos los mitos. Un poco lo que sostiene la popularidad de los ovnis es eso, como decís vos, es como una gran mitología del siglo XX que ahora se está reinventando, ¿no? Sí. Está tratando de llegar al siglo XXI y parece que está funcionando. Yo creo, yo creo que la pandemia estuvo muy buena en este sentido, no quiero decir ética y moralmente, Sí, como, ¿sabes? como, como para Repitámosla, ¿no? la ciencia, fue muy bueno para la ciencia ficción. Sí. O sea, como que la ciencia ficción dijo, ¿saben qué? Todo lo que nosotros decíamos podía ser verdad. Sí. Entonces, ¿cuánto de lo que nosotros decimos puede ser verdad? A ver, contésteme esto, mundo. Y la gente empezó,
Y sí, la verdad que hay muchas cosas que pueden ser verdad, como por ejemplo que el 5G vino para dominarnos los cerebros y que Elon Musk nos quiere controlar la espina dorsal a través de un nuevo aparato de Google. ¿Entendés? Entonces, eso puede ser verdad, dijo la gente. Bueno, no sé, dijeron los autores de ciencia ficción, como que dijeron, ¿viste? Porque nosotros encima siempre estamos del lado de la razón, y entonces al final, aunque nos hagamos los loquitos como Philip Dick, qué sé yo, como que, o Ballard, pero cuando las papas queman, los autores de ciencia ficción se ponen conservadores, y dicen, no, 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 para todo eso era una fantasía que inventamos para entretenerlo. No tiene ningún significado político. No, no, vos me dijiste que sí, que tenía significado político, dijo la gente. Vos sos un escritor y me dijiste que todo esto era muy importante. Ahora voy a hacer una marcha en el centro de la ciudad para reclamar que esto no pase, como si fuera un impuesto, digamos, del gobierno. Entonces, y como que todos miramos ese proceso y dijimos, bueno, acá hay algo que está dado vuelta, ¿no? Como que la ciencia ficción empezó a ser como una especie de sentido común, puede ser. ¿Sí? Se puso muy raro todo. Y ahí entraron los ovnis. Dijeron, che, pará, pará, pará. Nosotros hace mucho que estamos haciendo esto. Mirá. De hecho, vino Jaime Maussan. Es muy interesante el momento en que mostró las series. Porque ahí dijo, no es que estos son cuerpos recuperados de un avistamiento que pasó ayer. Esto pasó hace 1200 años. O sea, están entre nosotros desde hace 1000 años. ¿Cuántas veces se los tenemos que decir? Y yo no puedo más que estar como empatizar con esa persona que está desesperada diciéndole, señores, hay más en este universo de lo que sueñan en su filosofía. Ah, Estaba citándole sí, claro. o a la película esta de Tom Hanks. Ujú. Eh, pero me refiero a que ese grito desesperado es un grito de la ciencia ficción, de decirle al mundo, yo pienso en El Día de los Trífidos, que es una de mis novelas favoritas, Mm, de John Wilson. El Día de los Trífidos salió en 1950, me parece, en Estados Unidos, 1963 en España, en Hispanoamérica, a través de la gloriosa historia del Minotauro. Y, y el Día de los Trífidos plantea un escenario totalmente verosímil en este momento, completamente verosímil. Es la base de un montón de películas y series, se adaptó a series, hizo una serie inglesa muy buena, se hicieron películas muy interesantes. Y, por ejemplo, la Guerra de los Mundos de Spielberg se parece más al Día de los Trífidos que a la Guerra de los Mundos en sí. ok. Para mí tiene como más sintonía con... Porque es la narrativa que Spielberg aprendió cuando era chico, ¿no? En los años 50, 60, Sí. él era chico y consumía esas cosas, ese pulp. Y entonces, el Día de los Trífidos, no sé si la leyeron, pero es profética. Los trífidos son una planta. Ujú. Esto lo cuenta en las primeras 10 páginas, no les estoy spoileando nada. Conozco la película nada más, pero no la novela. Ajá. Yo he intentado Claro, leer la es novela, pero es que está bien cara. La dejas. Sí, la tengo como pendiente, justo. Minotauro es asalta con los precios. Sí. Y tienen una edición muy bonita Sí, y usadas. de estas como grandes, Sí, es, pero está cosa uno de no lee 300 porque no pesos. quiere, ¿no? Es prohibitivo. Bueno, pero Sí, vale platícanos. la pena. Vale la pena. Es una gran aventura. Es Ajá. entretenidísimo. La vamos a conseguir, ¿eh? Ahora que ya Es con tu una gran recomendación. aventura. Sí, va. En las primeras páginas dice que los trífidos son unas plantas con las que los humanos producimos un aceite, ¿no? Aceite trífido, al igual que el aceite de soja, por ejemplo, Ujú. es muy barato y cocina decentemente. Y se puede utilizar para la industria, muchísimo para eso. Se produce muchísimo dinero a partir del aceite de trífido. Hasta que unos científicos descubren que los trífidos, bueno, tienen algo raro. Hay algo raro con eso. Que hay que investigar más. Porque es algo medio siniestro. Y entonces los industriales les dicen, no, acá no se investiga nada. Todo va Se bien. terminó. Ujú. Todo va bien. Luego pasó la película. Pasó un cometa. Ese cometa generó una influencia medio mística.
en los trífidos y los trífidos se levantan y aterrorizan a la población. Eso pasa en los primeros este, 8 páginas. Ujú, Y ahí empieza la aventura. Pero ujú, ese es el planteo político que hace el escritor inglés de los años 50 en una crítica a la industrialización muy temprana, pero es inglés, o sea, hace 100 años que tiene revolución industrial. Ujú. ¿No? No es como nosotros, que fuimos pobres toda la vida. Ellos siempre fueron ricos. Y es la crítica de alguien que siempre fue rico y dijo, che, esta riqueza está basada en algo un poco siniestro. Y entonces escribió esta novela como para decirlo. Pero bueno, él era un autor de paperback, o sea, de aventuras. Digamos, esos eran los trasfondos que él ponía, porque era un muy buen escritor. Realmente un tipo muy, muy profundo, con ideas muy interesantes. Todos los libros de él son buenos, ¿eh? Los recomiendo. No son perfecto. tan conocidos como ese, No, pero ajá, son todos grandes. ujú, Y bueno, ahí me parece que El Día de Trífidos es la novela, la novela sobre extraterrestres, de- de- pero hostiles, ¿no? Y después hay todos los extraterrestres como amigos de la humanidad, ¿no? ujú, Después, la narrativa ovni es los antiguos astronautas, ¿no? claro. Esa narrativa ovni, que es maravillosa, como todo un cuento donde todo cierra siempre, donde todo funciona y donde no hay drama tampoco, ¿no? Porque en Ajá. el afán de ser creíbles, claro, jamás plantean preguntas ni nada, no hay ninguna duda, todo siempre sí. Sí, Y, cerradito. claro, Pero además está bien interesante cómo todas estas teorías de conspiración que circulan por internet y que son tan populares, están hechas como con los pedazos de obras de ciencia ficción, ¿no? Como con ideas, con mitologemas, ¿no? Que ya sí, estuvieron antes, que ya fueron elaborados antes, de otra manera por autores de ciencia ficción, que de repente se vuelven como moneda corriente y se pierde de vista su origen. ¿No? El tema, por ejemplo, de los reptilianos, esta idea de que hay esta casta, ¿no? Raza extraterrestre que maneja el mundo, el gobierno mundial, este, mm, que cambian de forma y tal, Y beben sangre de bebé. y beben sangre de bebé. Sí, ¿no? Pues Bastante. viene de la película de Carpenter, ¿no? O sea, es muy clara, muy claro el origen, ¿no? Y probablemente esté recombinado ahí con otras cosas, pero en algunos casos como ese sí es muy puntual el origen y puedes ver cómo se va reelaborando, O ¿no? tal vez esa tenga un origen en un pulpo, no sé, bueno, no sé, Sí, a lo mejor es sí, incluso más antigua no y sé Carpenter ya si estaba vaya. bebiendo ahí de una fuente que estaba antes, ¿no? Pero, pues sí, por supuesto. Pero se van elaborando estas ideas y luego van pasándose al cuño popular y se pierde su origen, ¿no? Se pierde este carácter de que empezaron como ciencia ficción, ¿no? Eso me llama mucho la atención, este tránsito, sobre todo con este tema de los ovnis. totalmente. Lo acabas de escribir muy bien. Me parece que esos son los pasos, que es como la creación de una obra de ficción que tiene origen en muchos elementos que estos artistas fueron reuniendo y creando su obra. Y después esta obra despierta la idea a nivel popular. De Invasión Extraterrestre, la serie fue un hito en Sí, la creación del concepto ovni. O sea, fue una cosa, yo era niño y yo la viví como un niño apasionado por la serie y había en mi barrio donde yo vivía, en la pequeñísima ciudad de Argentina donde vivía, había una B roja en la esquina de la vuelta de mi casa que alguien había puesto. Y eso no wow. fue Netflix, fue Sí, sí. gente. Un aerosol rojo y pintó una B. O sea, la gente estaba loca, loca en aquella época con esa serie. O sea, el fenómeno Game of Thrones, que fue un fenómeno que me hizo un poco acordar a Big Bang. Aquello. Sí. Yo creo que debe haber sido un poco así. Lo que pasa con Big Bang Extraterrestre es que parecía verdad. Podía estar ocurriendo. Podía estar ocurriendo. Y vos no enterarte. O sea, yo vivía, imagínense, en una pequeña ciudad del sur de América y sin embargo recibía toda esa vibración de que eso que veíamos en la tele podía pasar, ¿no? Y esa sensación fue muy fuerte en aquel momento. Y yo creo que
Yo me acuerdo de estar almorzando con mi familia y yo ser el único que quería verla. Mis papás tenían 50 y pico de años, Ajá. hermanos ya empezaban a cumplir 20, y yo era el más chiquito y quería verla, y mi familia no. Y después, todos los que tienen la edad, no específicamente mi familia, pero todos los que tienen esa edad, ahora me cuentan historias similares a aquellas que yo consumía con mucha pasión, como si fueran verdad, pero yo era un niño y sabía que todo era un juego. Pero ellos me parece que no, y que se volvieron todos viejos y les empezó a fallar la cabeza. Como te repito, por suerte no a mi familia, pero yo lo veo en sus contemporáneos, los que tienen la edad de mi papá, los que tienen la edad de mis hermanos más grandes, todos contándome historias sobre reptilianos que superan mi imaginación. Yo como escritor jamás imaginaría una novela donde extraterrestres comen bebés. O sea, no puedo ni escribir ese párrafo. Sí, 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 sí. No puedo. O sea, Es que yo leí, la verosimilitud es una línea fina, ¿no? La puedes así como masacrar, güey. o sea, yo escribí una novela cuya tapa es esta, ¿no? O Ajá. sea, no es que desconozco el tema, Wow, lo ajá. conozco bien, Sí, sí. pero lo que tiene es que es horrible lo que están planteando. Sí. Y todas las teorías QAnon, ¿cómo se llama? El Great Awakening Map, te liman la cabeza, te la destrozan. Es la CIA aliada con extraterrestres de Alpha Centauri para imponernos una ley de educación sexual. ¿Entendés? O sea, es como todo, es una teoría que supera, desborda la imaginación a un punto y a la vez se agarra de un montón de lugares comunes para expresarse, Sí. lo vuelve toda una especie de sopa muy difícil de comer. Sí, por supuesto. Y es que como que llegó un punto, siento que llegó un punto donde todavía estaban hasta aterrizadas las conspiraciones, ¿no? O sea, en Expedientes Secretos X era capas y capas de conspiración, ¿no? Y yo, a mí me tocó más un proceso, pues por la edad, ¿no? Me tocó más lo que tú viviste con B, con Expedientes Secretos X, ¿no? Que de repente eso despertaba como la imaginación de todo mundo, ¿no? Y decían, sí, entonces saben que hay extraterrestres y otras cosas, pero nos ocultan la información porque el gobierno está filtrado por no sé qué. Entonces, ahí empezó como todo este rollo popular de la conspiranoia. Y siento que en última, ya en los tiempos digitales, ¿no? En los tiempos del YouTube y de todas estas plataformas de video, entraron en esta especie como de competencia los conspiranoicos como por ver quién creaba la conspiranoia más extravagante, ¿no? Y por eso ya como que ya no tienen sentido, o sea, ya como que son antiguos astronautas con control mental de la CIA, como dicen, ¿no? Con el marxismo cultural, ¿no? También tiene que ver mucho con el capitalismo en el sentido que se volvieron discursos con un alto potencial de mercadeo, Claro, 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 claro. ¿no? Por eso O digo sea, que es en estas redes, en YouTube, justo, ¿no? en la otra plataforma, Perdón, que es no que está pues. pasando la basura. Sí, pero no sabemos si se escucha la campana de la basura, porque si no se escucha. ¿Se escucha una campana? No, no se escucha, ¿eh? Ah, Ah, ok. ok. Yo Bien. acá, no, no se escuchó. De Solo la hecho, acá escuchamos nosotros. el perro hizo ruido, también pasó una ambulancia, no sé si se habrán escuchado No, todas Ah, esas no. cosas. no, Ah, no. igual nuestros perros No, me están parece que no. gruñendo de pronto, yo por eso volteo y. Ah, ok, bien. Ah, Sí, justo. Y luego además como todo esto, o sea, como que dentro de las propias teorías de la conspiración hay como teorías de la conspiración sobre las teorías de la conspiración. Ah, Por ejemplo, no es muy esta cuestión de que se dice mucho, ¿no? Que toda esta cosa del libro azul y de las abducciones ovnis fueron una especie de faramaya creada para ¿un ocultar. experimento social? No, Ah, bueno, es una de las teorías, ¿no? Una faramaya para ocultar los secuestros y las experiencias involuntarias derivadas del tiempo del MK Ultra, ¿no? Por ejemplo, esa es una como muy usual, ¿no? wow, O ajá. sea, que se ha utilizado como el tema ovni justamente para desviar el problema del MK Ultra, que en realidad ese pedo, perdón, esa cuestión, bueno, es que no Sí sé si podemos decir, YouTube no no, no, no. pueda, bueno, sí, ese tema se puede, ay, sí, ¿no? ¿Qué iba a decir? Las conspiraciones, de las conspiraciones, que dicen que todo el rollo de las abducciones es para cubrirlo del MK Ultra. Ese pedo del MK Ultra, pues sí se desclasificó una buena parte y se sabe que hubo efectivamente
experimentos sobre personas que no estaban informadas, ¿no? De que estaban siendo sometidas a diferente tipo de esto, empezando en el uso de drogas, pueblos enteros que se A les los que drogaron, inundó, sí. alucinógenos, etcétera, ¿no? Más allá de toda esta cuestión de los experimentos de control mental y demás, que es como la otra capa de las conspiraciones del MK Ultra. Entonces, sí, hay como toda una especie de arqueología de las conspiraciones, ¿no? También sería interesante como analizar algún día, ¿no? Y cómo el fenómeno ovni también entra ahí, ¿no? Ajá, sí, Y sí, eso es sí. interesante, también no sé hasta qué punto es un poco el tema de Dick y de antes de Dick, no sé, pienso por ejemplo en Van Vogt, ¿no? Estos autores que nos empiezan a hacer cuestionarnos pues la realidad, ¿no? Y que justamente es como el origen de lo que ocurre. Todo el mundo está en la disposición de pensar que hay una gran conspiración, ¿no? Así estilo, digamos, tiempo desarticulado, ¿no? Para hacernos creer algo completamente diferente a lo que ocurre con el fin de manipularnos. Y es bien interesante cómo eso se insertó, incluso para gente que en su vida ha oído hablar de estos autores de ciencia ficción, ¿no? Ujú, En la psique, sí, ¿no? Y lo podemos llevar a temas mucho más terrenales como la política mexicana, ¿no? O sea, como pensar, o sea, como cómo vemos, por ejemplo, todo lo que ocurre con el tema electoral y a veces decimos, bueno, esto a lo mejor lo está planificando fulanito para que ocurra eso, o sea, ¿no? Tenemos ya toda esta Esto es visión una de que gran todo es una gran estrategia. conspiración, todo, ¿no? ajá, todo puede ser una cortina de humo, ¿no? Sí, por Ah, supuesto. eso en la política mexicana lo escuché mucho. Tengo mucho, me gusta mucho charlar de política con mis amigos y tengo amigos mexicanos que me cuentan y charlamos bastante sobre esos temas. Y veo mucho el factor conspiranoico dentro de la política mexicana, está como dentro de la narrativa. Eso Uy, fue sí, gracias, creo yo, en mi humildísima opinión, eh, gracias a Luis Espota, ¿no? Luis Espota escribió esa saga de libros políticos donde contó la trastienda del poder, y yo leí la mitad de uno y ya está, ya entendí como de qué va la cosa. Sí, Entendí cómo ajá. escribe, absorbí su prosa. Fue una experiencia muy eh, larga. O sea, Ujú, realmente fue una mitad del libro que me costó un montón, sí, porque su estilo es muy setentoso, ¿viste? ajá. Sí, sí, sí. Pero te cuenta todo, o sea, no deja detalle afuera. Y entonces entiendo por qué también, de dónde sacan el material para construir todas esas leyendas y mitos y basados en hechos reales, ¿no? Leyendas y mitos basados en hechos. Tiene un- Decíamos que la política mexicana tiene mucho de conspiranoia y de hecho está relacionada, muy relacionada con el chamanismo y con sí, el fenómeno ovni también, ¿no? Entonces, sí. la política argentina también está relacionada con la magia, porque tuvimos un jefe de gabinete de una presidenta en los años 70. Argentina tuvo presidenta en los años 70. O sea, Ujú. como si buscan presidentas ¿De mujeres, Isabelita? se van para atrás, Isabelita, exactamente. Pero su mano derecha era, le decían el brujo, porque conocían una serie de rituales, hacían una serie de rituales místicos Porque era brujo, le para darle decían. poder a Isabelita. Ajá. Y dicen que, bueno, que manipuló el cuerpo de Eva Perón para darle esa magia a Isabelita. Ujú. Acá, pensé que se había cortado de vuelta, porque se habían congelado. Y entonces, bueno, el brujo también insufló a la política argentina de una tradición hechicera que continúa hasta nuestros días, cada tanto se dice, bueno, ahora el candidato que está por ganar o que puede llegar a ganar en las elecciones, este, dicen que consulta al espíritu de su perro muerto para tomar decisiones. O sea, me encanta porque es una doble capa de narración, ¿no? Es doble. No solo consulta a espíritus para tomar decisiones de Estado, consulta al espíritu de su perro, de Que su además mismo. está como sentado a la derecha del padre, o sea, es como, no, su perro es como un ser súper ascendido en la escala cósmica, maestro. O sea, Totalmente, totalmente. Entonces, todo ese delirio, pero claro, responde más a ese país con una tradición
o sea, católica cientificista. México es parecido también, o bien Ujú. católico y cientificista, las Y dos. también tuvimos cosas parecidas en esas décadas con Uri Geller, que era, bueno, o sea, que justo en los 70, no, o sea, que era el mentalista uno de los, porque además pues ella era famosa también por eso, de esta mujer que era la esposa de López Portillo, Dios mío, cómo se me puede olvidar su nombre. Ay, no, bueno, ajá. Pero cuéntanos sobre Uri. No, bueno, pues Ahorita que... Uri, o sea, Anduvo o por sea, al acá. borde que Uri se atribuye el haber encontrado uno de los pozos petroleros más A Cantarell, importantes, ¿no? que es Cantarell, que pues, le dio cierta prosperidad a México unas cuantas décadas, pero eso no es verdad, ¿no? Pero pues a Uri Geller lo volvieron multimillonario y ¿Sí? básicamente Uri Geller durante un tiempo tomó las decisiones importantes de este país, justamente, ¿no? Y no fue el único, hay mucha vinculación, eso está como muy, ¿no? No es, Los brujos del poder, hay libros. documentado ahí, ¿no? Mucha vinculación con los chamanes, ¿no? Con Pachita, Me ¿no? estás haciendo un regalo, porque yo soy un admirador de Uri Geller con todo mi ¿Y corazón. no sabes eso? ¿Sabe? Que estuvo en México y estuvo vinculado con esta mujer, Dios mío. Ay, es de López Portillo, ¿verdad? Ahorita te digo el Sí, nombre. con la señora que atendió a Jim Morrison. O Sí. aprendí su nombre de justamente las estrellas que yo atendía. Es que, Pero es que Uri no es, Geller no sabía que tenía tanta influencia en México. sí, Increíble, sí, de fascinante. hecho, es hasta un poco polémico porque sí le dieron realmente mucho dinero, Es Carmen ¿no? Romano, ¿no? Carmen Romano de López Portillo, Dios mío. La primera Sí, dama. sí, no, perdón. No, es que además es hasta como un lapsus que se me olvide tu nombre, porque es alguien a quien tengo mucho en la mente, ¿no? Por temas que reviso constantemente. Porque Claro, además fue un sexenio donde hubo un despojo sistemático al Estado justamente a través de la figura de Carmen Romano, que favoreció mucho justamente estas figuras chamanes, pero con Uri Geller tuvo en particular una relación que incluso se decía, ¿no? Que era, pues amorosa, ¿no? Se sabe que le es regaló una casa encantador. ahí al lado de la columna, de la colina del perro en las lomas, ¿no? Etcétera, en México. Y sí, está muy señalado por haber tomado pues, decisiones importantes del gobierno, al grado que él todavía a la fecha se atribuye a haber encontrado pues Cantarell, ¿no? Mira vos, yo conozco mucho su época televisiva porque leí su biografía y después hay un hiato al Uri Geller actual, que es una especie de vocero de todas estas conspiraciones. Uri Geller actualmente en redes sociales es un vocero. Todo Ajá. lo que estuvimos hablando. Sí, Reúne todo en él, o sea, porque además es un tipo que puede procesar esa información. Porque es muchísima información para procesar. Yo les juro, les confieso, esto es un podcast de ciencia ficción y podemos hablar de estos temas. Yo quería especializarme en algún momento en esa en esas leyendas, como construir como una teoría de la literatura de ciencia ficción con respecto a eso. Pero después dije, no, hay que estudiar demasiado. O sea, no, todo esto me supera. Y además cualquier idiota sabe más que vos. Porque vos estás caminando y te encontrás, no sé, o sea, vas a una fiesta y te dicen, este es Roberto, lo conocí en la universidad estudiando contador. Bueno, hola Roberto, que te Ajá. gusta lo que estás haciendo, te pones a ¿Te charlar, gusta algo? te gusta algo, y entonces, y esa persona te puede enseñar sobre el Great Awakening Man, Sí. ¿entendés? O sea, yo tengo demasiada información que manejar, ya no puedo manejar tanta información, ya saber ciencia ficción es mucho. Eh, entonces, no puedo además ser una especie, no, es como demasiado, pero sí en el proceso de leer y interesarme, pude sacar algunas conclusiones, como por ejemplo que en el siglo XX toda esta imaginería, llamémosle, toda esta construcción de la literatura ovni y la ciencia ficción respondía mucho a un concepto que es el concepto de la verdad y la mentira, y el ocultamiento de la verdad o la mentira, ¿no? Ujú. Averiguar qué hay, cuál es la verdad, qué hay detrás del velo, qué hay ahí afuera, ¿entendés? Como era la obsesión de todos. El gobierno nos oculta, nosotros tenemos que develarlo, vivimos una aventura con respecto a eso. La verdad está allá afuera, ¿no? La verdad está ahí afuera, que Ujú.
la frase que lo encarnó Que lo esta condensaba todo, sí, idea, claro. Ujú, comenzaba todo, justo ujú, a fines de los 90, todo esta. Y después en el siglo XXI pasamos a lo que muchos llaman la posverdad, donde ya no importa más la verdad, no importa en el mejor sentido, o sea, realmente no nos interesa conocerla tanto como otras cosas, lo que genera esa construcción, por ejemplo, lo que despierta, lo que inspira, lo que anula, lo que reprime en la sociedad es la construcción de esto, o sea, el efecto que causa esta construcción. A nosotros no nos interesa si los extraterrestres que mostró Jaime Maussan son extraterrestres. Nos interesa que haya sucedido el hecho narrativo que ponga en duda si esos son extraterrestres o no. ujú. Eso es lo que nos interesa, lo que nos fascina, lo que nos gusta y por lo que lo consumimos y lo conversamos. Y por lo que nos inspira también. O sea, nos inspira a, bueno, esta conversación. Entonces, eh, eso es lo que nos interesa ahora como sociedad. Y lo que les interesa a todos los que están escuchando, viendo este podcast, es eso, no es averiguar qué hay de si los ovnis son verdad. Eso no se va a decir ni en esta transmisión ni en ninguna otra. Nunca. Porque si mañana, hace de cuenta, si mañana llega a Nueva York una nave como la de Bell Terrestre y se posa arriba del Ground Zero, ¿no? Nuestra vida va a cambiar. No, no va a cambiar. El Nasdaq se va a mover unos puntos, no sé qué, otra bolsa, el Bitcoin va a bajar, no sé qué, va a subir de precio la lechuga, Hay que pero levantarse, igual hay que levantarse temprano al día siguiente, ¿no? A jalar. yo tengo Vámonos. que cambiar igual. Sí. O sea, como todos tenemos que seguir nuestra vida. Ujú, Eso es lo que descubrimos en este siglo. ujú. Que no importa si es verdad, lo importante es seguir buscando eso que nos moviliza, eso que no es la verdad ya, es otra cosa. Estamos buscando algo, no sabemos bien qué, creo que de eso se trata mucho en esta época. Todas estas construcciones no, o sea, dicen una vez más eso, ¿viste? Como también así es la sociología, la antropología, se llega a conclusiones que ya sabíamos, ¿no? Por supuesto. Pero quiero decir, me parece que ese cambio de siglos es muy interesante. En el siglo XIX, eh, el más allá era lo desconocido Ujú, y nosotros lo invocábamos, ¿no? claro. Porque lo manifestábamos, dirían ahora, ¿viste? Mucha gente que está con eso de manifestar cosas. Bueno, como que Wells dice, nosotros manifestamos estos extraterrestres. O sea, como que nosotros preparamos el mundo para que ellos lleguen. Pues Ujú, entonces llegaron. Y el más que, ¿cómo son? Y bueno, son lo desconocido, son lo que no podemos conocer. Lo que decía Lovecraft, lo que decían muchos escritores de esa época. Luego pasamos al siglo XX. Hay una verdad, pero no podemos acceder a ella porque alguien nos pone un velo. Perco. Ujú, Claro. Y ahora pasamos a la verdad, no nos interesa. No nos interesa más la verdad, nos interesa otra cosa, nos rendimos a buscar esa verdad. Ya, ¿para qué? No la vamos a encontrar hace 2 siglos que estamos con esto. Vamos a disfrutar simplemente el hecho de que, o sea, es verdad porque se está contando, ¿no? Muchos dijeron que no es verdad lo que dijo Jaime Maussan. Muchos lo dijeron en broma, en serio, en una conversación, en una frase, o en largas explicaciones de Twitter, 1 millón de hilos de Twitter diciendo por qué Jaime Maussan en realidad mostró otra cosa y no extraterrestre. ujú. Seguro, vamos a explicar. Ahora, vos ves ese video y él está presentando un extraterrestre. No hay vuelta. Es lo que está sucediendo. El límite entre la verdad y lo que no es verdad está borrado, está difuso por la narrativa. Y eso es lo que hace la ciencia ficción. Aprovecho este glamoroso espacio para contarles que esta novela, Antena, de Francisco Marcioni, yo llegué acá haciendo una gran publinota. Sí. Dale, dale. Cuenta, pero ustedes son libres de cortarlo. Está ¿Mm? editada por Borde Perdido, que es una editorial de la ciudad de Córdoba,
argentina. Es mi primera novela y básicamente aborda estos temas. ¿La podemos encontrar Aborda- en Amazon o aquí en México la podemos encontrar en No la algún... podemos encontrar en Amazon ni en ningún lugar porque aquí en México solo hay 10 copias y son mías. Ya. Yo las entrego a potenciales compradores cuando me contactan. Ah, Pueden bueno, entonces si contactarme están, en ahí redes está. sociales y yo les entrego porque yo me traje una valija con algunos Claro. libros que me Sí, tocan y los traje acá para dárselo a la gente que lo quiere leer acá cerca mío, que me diga si le gustó o no, porque es mi claro. primera novela y la primera impresión de mi primera novela, o sea, como que es un testeo Y total. hay que darlas estratégicamente, o sea, no es... Claro, o sea, si Ah, alguien quiere leerla, que me escriba y la va a leer, digamos, o sea, claro. no hay problema. Y entonces, eh, a mí me interesa mencionarla porque yo, como probar también que, primero que hace muchos años que estoy pensando en este tema y abordando esto, y luego que también tuve que hacer ese pacto, digamos, o sea, como que tuve que estudiar ese pacto para poder escribir una novela donde haya extraterrestres, donde haya ovnis, una más, o sea, porque a toda esta literatura, agregarle otra, qué difícil, viejo, qué Sí, difícil, ¿eh? sí, o sea, cómo te planteaste el tema, así ya, así como cuando empezaste a trabajar el material, supongo que tras años de investigarlo, has leído ciencia ficción desde tu infancia, has estado al tanto de las películas, de las series, etcétera, ¿no? ¿Cómo te planteaste tú trabajar este material? Es decir, ¿cómo puedo hacer esto de otra manera o qué puedo decir que no se haya dicho? ¿Cómo lo hiciste? Porque suena tremendo eso. La verdad que sí, es una muy buena pregunta. ¿Cómo le hice? Bueno, eh, lo primero que pensé fue el argumento. Cuando tenía el argumento, ya fue más fácil. Fue Ajá. muy difícil crear el argumento de la novela. Pero sobre todo, lo primero que hice fue situarla en mi región natal, donde yo nací y donde me desarrollé. Entonces, ese escenario no estaba muy narrado. No en la ciencia ficción, no está narrado. Eso es la primera vez que se... Entonces dije, bueno, yo soy de un lugar del que ningún otro escritor de ciencia ficción es, por lo tanto, digamos, usaré este lugar, no porque sea mío, sino porque lo conozco bien y porque es único. Claro, y lo universal nace de lo local, ¿no? También. Exactamente, pinta tu aldea y serás universal. Exacto. Entonces, fui entonces mucho a la obra, porque yo soy de una ciudad muy rural. Entonces fui un poco a la obra de los autores que han escrito sobre eso, Stephen King, eh, y bueno, y llegué, en realidad ya había llegado de antes, pero volví a revisitar a mi gran adorado Clifford Seaman, que Mm, es un escritor estadounidense que a mí me encanta y que escribe las cosas que yo hubiera querido escribir. Entonces seguí un consejo de Asimov que decía, si a usted le gusta mucho un cuento, reescríbalo. Entonces dije, bueno, voy a reescribir toda la obra de Clifford Seaman, pero en mi ciudad, en mi pueblo, en mi región. Porque él hace una ciencia ficción rural muy interesante. Y entonces recomiendo Estación de Tránsito. sí. Y bueno, y entonces me puse a escribir con él, con su estilo en mente y sus propuestas en mente. Y a mí como que lo que me di cuenta es que lo único que podía diferenciarme realmente, pero realmente, era abordar el género reflexionando sobre él. Es algo muy de la literatura argentina. Ujú, sí. Y entonces hay mucha reflexión acerca del ovni y del fenómeno ovni y la literatura de ovni dentro del libro. Ok. Hay mucha reflexión. Los personajes son ufólogos. Por ejemplo, nadie había contado, bueno, ficcionalmente, qué hace un ufólogo. Claro, sí, 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 sí. Un ufólogo del siglo XX, ¿no? Esta es Antena es un homenaje al siglo XX. Para mí. Fue como, bueno, chao siglo XX, te amamos, te hemos amado. Y entonces te retrataré para no olvidar. Entonces, los personajes son como periodistas, ufólogos, todo sucede en la actualidad, pero todos son viejos, que viven en un mundo del pasado, Ajá. permanentemente. Y que fue la época de gloria de
ovnis, ¿no? Los 60, los 50, los 80, los 70, todas esas décadas maravillosas donde los ovnis estaban en todos lados, o sea, como eran parte de la cultura. Entonces como que quise retratar eso. Y bueno, y reflexioné mucho acerca del tema. Y bueno, hay un toque de ciencia ficción en algún momento donde pasa algo extraordinario. De toda esa gente que está hablando y disfrutando las cosas buenas de la vida, como un buen acampe para ver un ovni, o cosas así, de pasar algo extraordinario. Pero bueno, como que lo que yo creo que era momento de reflexionar acerca de todo este material. Pues también te propuse hacer este podcast, porque también me sirve a mí para ponerlo en orden. Tus Todo este ideas, material. tus... Lo estuve escribiendo, pero no sé, es como que la charla es más fácil. Sí. Sí, claro, ¿no? Y es una buena prueba, ¿no? Como para ver qué tan claras tienes las cosas, como si ver si se las puedes contar a alguien, ¿no? De manera más o menos coherente y fluida, ¿no? Es un buen ejercicio Exacto. siempre. Ajá. Y yo estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación a estar aquí en este podcast. Me encantó el tema, como te mencioné desde que lo estuvimos platicando. Y como dije aquí, ¿no? Es un tema de verdad limítrofe donde la ciencia ficción interactúa de una manera bien particular con la realidad, ¿no? Con el mundo real, con lo que la gente concibe como que puede ser real, ¿no? Entonces, me encantó el tema y esta es tu casa, cuando quieras, aquí eres bienvenido. Em, Mientras tanto, los aprovecho y los invito el domingo que viene en Desposeídos, el bar que ustedes ya conocen. Vamos a hablar de Úrsula Le Guin ay, wow, con, genial, con el compañero Chuck Ritterdorf claro. y vamos a analizar la obra de ella, de la cual él sabe mucho, yo no sé tanto, entonces creo que voy a hablar menos esta vez que la vez de Dick. Entonces, pero va a estar muy interesante porque también de Úrsula, Úrsula es un personaje muy admirado actualmente como escritora y se dice que se ha leído mucho. Muchos dicen eso. Sí, a mí me encanta, es de mis favoritos. No me he leído todo, ¿no? Porque tiene muchísimos, pero No, lo que claro. he llegado a leer me fascina de ella, ¿no? Me fascina de... estoy leyendo El nombre del mundo es bosque y es una Ujú. chulada. Y pues sí, entonces ahí estaremos viéndonos en Desposeídos también. Si alguno de nuestros escuchas quiere caer ahí a Desposeídos, pues hágalo. Está bien cerquita del Metro Hidalgo, a la altura del Panteón de San Fernando, como que ahí está en la esquina. Es fácil llegar. Fácil. ¿Mande? Rosales 6 es la dirección. Sí, no la tengo a la Es mano. Rosales, Sí, sí. Ah, Rosal, perdóname. Ah, pero Rosales es la calle que es Guerrero, luego es Rosales, luego es Bucareli y luego es Cuauhtémoc. Entonces, es sí, una calle muy famosa de la Ciudad de México. Está sobre Rosales, en ese pedacito que es Rosales, que justamente está entre Puente de Alvarado y Reforma, sí, ya. Sí, ¿no? si son de la Ciudad de Es, México, o ya sea, saben dónde. Eh, Ajá. en Ujú. esa altura, a esa Ajá. altura. altísimo índice de chilanguidad Sí, tiene sí, sí, sí. con esa Y hablando de explicación. chilanguidad, yo les quiero contar una anécdota rapidísima, porque a mí se me hace bien bonita, porque Por justo favor. creo que es como limítrofe, ¿no? Entre la Ah, realidad y la ciencia ficción y cómo Jaime Maussan se volvió Jaime Maussan, ¿no? O sea, porque Jaime Maussan empezó siendo un periodista normal que trabajaba con Nino Canún en este programa famoso que se llamaba, creo que, ¿Y usted qué opina? ¿usted qué ¿No? opina? Ajá. Y entonces en una suerte de bucle literario, ¿no? Un día empieza una transmisión rarísima en donde Jaime Maussan empieza a hablar de una serie de fenómenos de avistamientos ovnis, ¿no? Que se vuelve un boom en la televisión. Que duró como 12 horas la La transmisión. transmisión creo que 18 horas, o sea, Es una de las transmisiones más largas de la historia. las transmisiones más largas de la historia de la televisión mexicana. Antes de eso, Jaime Maussan nunca había estado relacionado con el fenómeno ovni y ese fue como su punto de partida. Pero es interesante porque es como una especie de, claro, versión mexicana, ¿no? De la guerra de la guerra de los mundos, ¿no? En donde de pronto la gente empieza a hablar sobre el fenómeno ovni y se vuelve un, ocurre un furor tal que la transmisión pues se alarga hasta el día siguiente, lo cual pues sí era
algo Inaudito. inusitado, ¿no? Entonces eso solamente se me hace interesante cómo justo, ¿no? Cómo a partir de la literatura y de estas nuevas mitologías que va creando la ciencia ficción, estamos nosotros mismos pues construyendo una realidad, ¿no? Y Sí. replicándola, ¿no? Eso es bien bonito. Exacto. Sí, y pues bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro episodio de Limítrofe. Muchas gracias, Francisco Marcioni, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, suscríbanse, compartan, comenten, todo lo demás. Yo soy su amigo Esteban Gobea. Caro Caro Félix, se despide de ustedes. Y síganos en redes sociales. Ya estamos también en TikTok. Bueno, si Francisco tiene alguna red Sí, Francisco, tu red, para que tus redes. y te pida Mis tu redes, libro. en Twitter como, me encuentra como Bobby Cash, como Bill Héroe Galáctico en Instagram. En Instagram tengo el nombre de la novela de Harry Harrison, Bill Héroe Galáctico. Ah, ok. Un, Igual un lo vamos a personaje poner en la como un James descripción. Bond del espacio de Harry Harrison. Sí, Me encuentran en Instagram ahí, me la piden ahí, coordinamos, se las entrego con mucho gusto. perfecto. Va, muchas gracias. Igual ahorita lo ponemos en los Sí, comentarios, lo en ponemos en la descripción para que ahí para esté. que la banda nomás le dé clic. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias.